Seguimos en la tertulia de este lunes, que es 23 de enero de 2023. Estamos con Natalia Costa como invitada. Estamos con Martín Bueno, Miguel Brechner y Pablo Carrasco. El nuevo canciller de Brasil, Mauro Vieira, advirtió ayer que un acuerdo de libre comercio entre Uruguay y China destruiría al Mercosur. En una entrevista con el diario Folha de São Paulo, el ministro Vieira sostuvo que si se negocia fuera del arancel externo común, se destruye el arancel y agregó: destruir el Mercosur no interesa a nadie. Si negocian con tarifas diferentes más bajas, lo que entre más barato en ese país por Uruguay circulará en los otros debido a la libre circulación de mercaderías. Así analizó el escenario que se viene el canciller del gobierno Lula, oponiéndose a las propuestas que se impulsan desde Uruguay, que incluyen, entre otras cosas, la flexibilización del bloque. De todos modos, se mostró abierto a hacer concesiones a países de la región, como Uruguay, que reclama una mayor apertura comercial. El Mercosur, dijo, no es el mismo de la época de su creación. Tenemos que ver las necesidades de cada uno, tenemos que ver las asimetrías que existen y ver si se puede hacer algún tipo de concesión. Vieira hizo estas declaraciones horas antes de la primera gira oficial del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que justamente está comenzando hoy una visita a Argentina, donde este martes va a intervenir en la 7ª cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El miércoles Lula llega acá, a Montevideo, donde tiene previsto una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou, pero además encontrarse con dirigentes del Frente Amplio y con el expresidente José Mujica, a quien visitará en su chacra. ¿Cómo hablar de este tema? ¿Cómo lo encaran ustedes? Otra vez lo mismo, estamos hablando siempre de lo mismo. ¿Encuentran algún giro interesante en esta serie de declaraciones que ha hecho el canciller brasileño? ¿Quién empieza? Yo empiezo. Va Miguel. Yo voy a decir una frase que Pablo me va a saltar en un minuto. Esto muestra que no estaban preparados. ¿Estamos preparados? No estamos preparados. ¿Quién es? El gobierno uruguayo. Porque nosotros creemos que porque algo queremos que tiene que ser de una determinada manera, se va a hacer así. E hicimos todas las cosas a la manera para la tribuna, gritamos, nos peleamos por el arancel externo común, una cantidad de cosas pensando de que China nos iba a dar a nosotros un tratado de libre comercio a espaldas de Brasil y Argentina. Y China ni siquiera nos puso en la agenda. Cuando uno miraba la agenda de China no aparecíamos, pero acá seguíamos diciendo que el TLC iba a ser. En Cancillería no hay una persona que cree que va a haber un TLC con China. Pero seguimos haciendo un discurso de algo que tiene que venir el canciller nuevo brasilero a tirárnoslo de un chumbazo. O sea, yo creo de que está bien que digamos lo que queremos, que es lo que necesitamos. No estoy diciendo que es equivocado. Pero tenemos que negociar, tenemos que buscar acuerdos, tenemos que entender que... O sea, esto me hace acordar al nene chico que va a jugar a la pelota con todos más grandes y cree que él manda, que él decide, él los ningunea y después los grandes lo excluyen. Y no iba a pasar con Bolsonaro tampoco. Fuimos a una cumbre pensando que Bolsonaro nos iba a respaldar y no nos respaldó. Y después fuimos a otra cumbre y nos peleamos por el arancel. El gobierno de Bolsonaro dejó hacer, ¿no? ¿Dejó hacer qué? Dejó hacer, no frenó, no trancó. Pero es que dejó hacer porque iba a trancar después. Porque ¿cuál era el incentivo? Yo siempre pregunté lo mismo. ¿Cuál es el incentivo de China de hacer algo contra Brasil y Argentina? Seguimos. Ya quedó planteada allí la discrepancia con Pablo, mejor dicho. Miguel anticipa que Pablo va a... Sí, yo no hablé todavía. Pablo le va a discutir no sé qué cosa. Pero antes de que hable Pablo, vamos a escuchar a los demás. Puede ser la propia Natalia, que está en Brasil, quizás por eso. O puede ser Martín, que... Claro, más de una vez ha tratado este tema en las tertulias. ¿Vas tú, Martín? Dale. A ver, yo me comparto lo que dice Miguel agregando algo. No estuvimos preparados, no estamos preparados ni este gobierno ni el anterior, porque en los 15 años de gobierno del Frente el avance en inclusión internacional fue realmente muy poquito. Y no lo digo como contrapeso, lo digo porque los uruguayos solemos sobrevalorarnos nuestras capacidades. Y nuestras élites y jerarcas políticos están muy por debajo de la expectativa de lo que deberían hacer en la gestión de la cosa pública hace mucho tiempo. La Uruguay no logra cosas relevantes en serio en inclusión internacional hace muchísimo, incluyendo este gobierno.
Y cuando yo veía las declaraciones ahora de Brasil, más allá que las puedo calificar como la cruda realidad, son la cruda realidad, es bajo un yunque, ¿no? En realidad el problema no es lo que declara Brasil. El problema es que con China, en realidad, no hay nada, o hay muy poco, y estamos muy lejos. Uno aparte lo compara con el proceso de Ecuador, que fue ahora en simultáneo, y ¿qué pasó? Porque en Uruguay ese proceso no existió, y no está existiendo en este momento, y a su vez, con el Reino Unido, ¿tenemos un proceso también acelerado que vamos a cerrar un TLC? No, tampoco parecería. ¿Y con otro país vamos a cerrar un TLC? Tampoco. Entonces, más que lo que declara Brasil, que obviamente es importante tenerlo en cuenta, lo que importa son nuestras propias capacidades y qué estamos haciendo. Y la realidad es que Uruguay parecería, yo me acuerdo cuando esto salió a luz, y yo, a mí siempre me pareció muy bueno el camino que estaba eligiendo el gobierno, pero claro, si era un camino de éxito, como son algunas cosas en la vida, parecería que no va a ser un camino de éxitos y que vamos a terminar este gobierno sin ninguna concreción relevante en intención internacional, y igual que el día 1. Básicamente van a haber pasado seguramente 5 años y en Incensor Internacional no hubo nada. Yo espero que por lo menos al canciller brasilero, de que nos tiró un yunque de 1000 kilos encima, logremos sacarle, ¿no?, un TLC y de servicios. Por lo menos podamos comercializar servicios a Brasil de manera libre, sencilla. Bueno, tú decís que tiró un yunque. Tiró un yunque y también tiró alguna soga, ¿no? Cuando dice... El Mercosur no es el mismo de la época de la creación, tenemos que ver las necesidades de cada uno y las asimetrías que existen y ver si se puede hacer algún tipo de concesión, ¿no? Habla de concesiones, por ejemplo, concesiones a Uruguay. Eso tiene 2 lecturas, así como está planteado tiene 2 lecturas, ¿no? Bueno, se abre una esperanza, se abre algún tipo de alternativa, de posibilidad de que dentro del Mercosur haya cambios saludables para Uruguay. La otra es... Bueno, qué soberbia, ¿no? Cuánta soberbia la de Brasil, que dice a través de su canciller que está dispuesto, no sé, a tirar algunas limosnas. Esa podría decir otro, ¿no? La puede tener, ese es el tema. Brasil puede tener esa soberbia para con Uruguay. Natalia, desde allá, desde San Pablo. Sí, no sé, tirar algunas limosnas. Yo creo que acá hay algo que es clave, que es la cuestión de la negociación, ¿no? Creo que lo que decía Martín de que quizás no estamos preparados para un TLC, quizás tampoco estemos preparados para el Mercosur, o sea, con la historia que tenemos para atrás, con la iniciativa, bueno, uno también se pone a pensar eso, pero a mí me gustaría hacer un análisis empezando por algo más abstracto, pero para que no se me acuse de andar volada, utilizar eso para llegar a mi conclusión que sí es más pragmática, ¿no? Y entonces acá yo estuve viendo que en la conferencia de prensa de julio del 2022, cuando habían ya habido algunos avances con el TLC, Lacalle Pou dijo que, y cito textual, el acuerdo supondría una prosperidad para el país. Y guardemos en mente la palabra prosperidad. También dijo que la idea no es avanzar solos, sino en conjunto con el Mercosur, pero que el país no está dispuesto a quedarse quieto. Yo creo que ese quedarse quieto tiene que ver con, negociaciones que se han estado haciendo en esa línea y que, como sabemos, ya están inconclusas después de 2 décadas, ¿no? Pero vuelvo a la palabra que me parece clave, que es la palabra prosperidad. Entonces, ahí uno podría preguntarse, ¿qué se está entendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que se interpreta desde el gobierno cuando se dice que el TLC es un camino hacia la prosperidad? Yo creo que la pregunta por el progreso, que es una pregunta en la cual la filosofía ha trabajado mucho, todos lo sabemos, ¿no? Hay 2 grandes respuestas, ¿no? Por un lado está la idea de que, la idea propia de la tradición liberal, ¿no?, de que el progreso tiene que ver con la acción individual del sujeto, con la búsqueda del bienestar propio, y acá lo que yo propongo es ir cambiando los términos, ¿no? El individuo sería cada estado
y lo colectivo sería la interacción, el conjunto de esos estados, en particular los que conforman el Mercosur, ¿no? Y entonces voy a citar voy a citar dos ejemplos puntuales de cada una de estas respuestas a la pregunta por el progreso, y entonces cito primero a Adam Smith, que dice: no es de la benevolencia del carnicero que esperamos nuestra cena, sino de su consideración por su propio interés. Nos dirigimos no a su humanidad, sino a su amor propio, y nunca le hablamos de su necesidad, sino de sus ventajas. Esto está en La riqueza de las naciones, en el capítulo 2, ¿no? Entonces, bueno, una de las respuestas a qué es el progreso reza que el progreso tiene que ver con el interés de cada individuo en sí mismo, ¿ok? Que es lo que impulsa en última instancia el progreso de la sociedad como un todo. Por otro lado, esto ya lo recontra sabemos, estamos en el medio de esta discusión hace mucho tiempo. Por otro lado, una postura socialista defiende una tesis distinta, ¿no? El progreso en el socialismo se enfoca en la mejora de las condiciones de vida de la sociedad como un todo, ¿ok? Y cito a Gramsci directamente, dice: la política es la lucha por el poder, pero el poder no es un fin en sí mismo, sino un medio para el progreso social. El verdadero poder reside en la organización colectiva, no en la acción individual de unos pocos. Esto está en Los intelectuales y la organización de la cultura. Entonces, lo que yo digo, estas dos posiciones pueden interpretarse no solamente en la lógica de cada individuo y la sociedad, sino de cada estado y la comunidad de los estados y las relaciones de los estados. Entonces, creo que esta discusión es lo que está pasando alrededor del gobierno de la calle Pou, mientras se está avanzando hacia la consolidación del TLC con China. Es esto, o al menos en parte es esto, lo que implica la transición del gobierno Bolsonaro a Lula. Es una transición que pone en juego, es un episodio más de esa inacabable, interminable, complicadísima discusión de las premisas y de los valores de una sociedad, de cómo se toman las decisiones. O sea, interés propio y interés colectivo. Entonces yo creo que acá, si como dijo Mujica, Lula es un gran negociador, y me parece que eso es algo, que si es así es algo bueno, creo que hay que negociar. O sea, cuando se habla de concesiones, ¿no? También es una expresión un poco infeliz, pero creo que si esta es la circunstancia, el desafío es negociar, no enemistarse con el gigante y con los que están cercanos al gigante, ¿ok? Y que bueno, habrá que ceder de las dos partes y perpetuar este eterno conflicto macro. Acá en el estudio Miguel hace que no, con la cabeza, y falta que hable Pablo, que quería que en una mesa como esta hubiera punto de vista filosófico. Bueno, acaba de escuchar. Llevo 8 años pidiendo elegir entre Adam Smith y Gramsci, pero bueno, y me dio mucha ganas de pararme cuando leyó a Adam Smith, pero sí, claro, no, yo no me paro, yo simplemente yo me paro. Voy a tratar de zafar de eso que hagan hablar, de eso que te dan, ¿no? Hay dos cosas que el mundo, la economía marcan, que son centrales, y el que no las entienda no puede conducir un país como el Uruguay. Una es cuando el mercado interno tuyo no tiene importancia cuantitativa, vos sos un país que vive con la ventana abierta y arriba del avión. Vos sos un país que vive comerciando para afuera. 100% de la celulosa de la madera se van, 95% del arroz del Uruguay se va, el 70% de la carne se va, y así podríamos seguir, la lana y lo que queramos. Así que este es un país cuya estructura, el no tener los 200 millones de brasileros, que si cerrás, cuando las tosas a los brasileros les importó un comino,
La comemos nosotros, ¿qué estamos hablando? Comer un bife más, 10%. Acá te hago hacer un ataque de ácido úrico si te hago comer la carne que se va para afuera. Es que eso es un determinante histórico que no se puede abandonar. Y el otro es el efecto de los aranceles en los tamaños de los países. Si Brasil que cobra el 35%, o el 30%, no me acuerdo del arancel externo común, ¿qué hacen las multinacionales? ¿Qué hace Ford? ¿Qué hace John Deere? Pues no va a pagar ese arancel, va y se instala en Brasil y pone una fábrica en Brasil. Es obvio, es lo lógico. Si Uruguay cobra el 35% de arancel, ¿qué hace? Te cobro el 35% de arancel de todo lo que me venda, porque esto es ojo por ojo y diente por diente. Así es el mundo. Entonces, estas dos cosas nos determinan hacia dónde tenemos que ir. ¿Cuál fue la esperanza en el 91 de firmar el Mercosur? Bueno, pasemos a ser un país grande ahora. Entonces, donde todas las empresas tienen que entrar al Mercosur. Pero para lo cual, las fronteras internas tienen que disolverse, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Este Vieira, que se queja, que hace ese razonamiento tan fácil de suscribir y aprobar, Brasil, cuando empezó la guerra de Ucrania, bajó, independientemente del todo el Mercosur, bajó los aranceles para el trigo, porque se podía complicar, ¿viste? El trigo estaba en Ucrania. Ellos bajaron el arancel. Es el mismo arancel que ahora le parece peligroso. Cuando vas a exportarle a Argentina, tenés 450 productos que piden permiso al Estado para que los puedas exportar. Y cuando vas a cruzar de un país a otro, tenés 14 kilómetros de cola, ¿no? 2 horas y media en Carrasco el otro día por avión. Sí. 2 horas y media de puente aéreo. Entonces, ¿qué nos pasó? Nos quedamos con lo peor, que es tener un patrón que nos tiene que dar el permiso. No somos el país grande que imaginamos que íbamos a ser. Y por lo tanto, esta situación nos lleva a que, yo ya lo he dicho acá, ¿no? Yo no quiero ser más el enano llorón, igual que con el campo, ¿no? Somos el enano llorón del Mercosur. El nene malcriado. El nene malcriado. Yo ahora quiero hacer la mía, y hacer la mía es, ya lo dije, ni siquiera irme al Mercosur, que me echen. Y yo me llevo a Paraguay conmigo en una piña. Pero lo que no hay manera de tener un destino uruguayo. Le va la vida si nosotros tenemos que pedirle permiso. ¿Por qué, Martín, Ecuador pudo hacer un TLC con China? Porque nadie se va a ofender. ¿Por qué no lo puede hacer con Uruguay? Porque ofendés a un tipo de 200 millones de personas. Entonces tenés todas las desventajas y no tenés ninguna ventaja. El Uruguay suelto hoy sería mucho más próspero que atado. Sí, a ver, una última ronda sobre el tema. Pero yo entiendo fundamental el poder abrir las fronteras y comercial, porque todos los que hemos vivido en la empresa lo tenemos claro. A lo que yo voy es diferente. Lo que dice Pablo es muy claro: salgamos del Mercosur y otra cosa, que pase lo que pase y vamos a ver. Eso es una política que puede ser discutible, no es el punto de hoy. Lo que no podemos hacer es decir, quiero que me autoricen a hacer más cosas fuera del Mercosur, lo que yo quiero, como yo quiero, y no negociar. Y irnos con la pelota y gritarnos y pelearnos, porque los nenes grandes, como decir los poderosos o los nenes grandes, nos pegan 3 cachetadas. Y entonces estamos en el peor de los mundos. Prefiero, si ya decido que voy a negociar el Mercosur, tengo que mandar mis mejores negociadores a ver qué me dan de concesión. Y después, si no me dan ninguna, tomaré o no la decisión de me voy con los costos que implica. Lo que no se puede estar diciendo, hay que negociar sin negociar. Yo tengo la sensación que la política exterior de estos últimos años fue para la tribuna, fue para decir a la gente estamos haciendo algo, y para peor, ahora la culpa de que no tengamos TLC con China es del Mercosur, no es de China, no es de que no nos dieron bola durante Martín, un tiempo. ¿Por qué estás haciendo esos gestos ahí? No, porque claro, o sea, no podemos usar ahora a Brasil como chivo expiatorio de un fracaso propio. Exacto. Que es lo que parecería que podría suceder. A ver, yo estoy de acuerdo, yo lo que dice Pablo, estoy de acuerdo. Hay que hacer eso. El tema es que no lo hicimos. O sea, no lo hicimos. Y si no lo hicimos, ¿por qué? Porque como decía Pablo, bueno, Ecuador tiene otras características y Uruguay no. Evaluamos malas circunstancias. Hicimos una mala evaluación porque para Uruguay no estaba disponible. Y si para Uruguay no estaba disponible firmar un tratado con China porque a China le importa no enojar a Brasil, por ejemplo, ¿para qué hicimos todo el ruido que hicimos si no estaba disponible? O sea,
o sea, realmente no, o sea, me cuesta entender cuál es la estrategia de esto, ¿tá? Porque, y si no agarramos la pelota, porque nosotros somos independientes y soberanos, la ponemos bajo el brazo y nos vamos. O que nos echen, pero para que nos echen, tenemos que firmar algo con alguien. Y no firmamos nada con nadie. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que me echen si no logro firmar nada con nadie? Entonces digo, a mí me parece que nada, ya, o sea, aparte ya los tiempos se murieron de este gobierno, o sea, para cosas relevantes. La política exterior y la inserción internacional, desde una política, digamos, liberal, porque en el Frente Amplio pasaba otra cosa, que la inserción internacional estaba cuestionada ideológicamente. Entonces, era la paralización, ¿tá? Por un tema también ideológico. ¿Tá? En este caso no es un tema ideológico, es un tema que no lo pudimos hacer. O sea, no lo logramos. Y bueno, habrá que aceptar que yo creo que desde la creación del Mercosur hasta ahora no hubo nada significativo en política internacional que sea estructural para el Uruguay. Porque además el Mercosur, como bien relató Pablo, es un desastre, y el Mercosur en su inserción internacional con el mundo peor, es otro desastre. Entonces digo, no es... acumulamos fracasos en esto. Natalia. Sí. Martín usó una palabra, ¿no? Circunstancia, y me dejó pensando, porque lo que me parece que está pasando acá, enfocándome en las declaraciones del canciller, ¿no? Es que cambiaron las circunstancias, porque unos meses atrás las circunstancias tenían que ver con el diálogo con el gobierno Bolsonaro, ¿no? Con un punto de partida que simpatizaba más con una actitud de apertura. Pero ahora el interlocutor es otro, ¿no? Entonces vuelvo a lo que dije al principio y vuelvo a las palabras de Miguel también, a hacer énfasis en la negociación. Estamos hartos también de esta negociación que, un poco como dijeron los dos, es más un espectáculo que una negociación real, ¿no? Entonces, si bien es un tanto utópico pensar que acá, si no hay concesiones, si no hay un ceder, vamos a seguir entreverados en el lodo como estamos, trancados, yo no veo otra salida que el diálogo, la negociación y las concesiones, en ese marco de una lucha ideológica que la arrastramos hace muchísimo tiempo. Sí. No, un par de frases. Una cosa que para mí la vida me ha convencido es que quienes me han dicho que sí me han perjudicado mucho más que los que me han dicho que no, ¿no? Eso le pasó a Singapur, eso le pasó a Letonia, le pasó a Finlandia, y entonces frente a como ya tenemos fecha de vencimiento por edad con Miguel, los tiempos para mí son importantes. Entonces, mi propuesta es: más vale un final horroroso que un horror sin fin, que es lo que se lo viene en el Mercosur. Antes de cerrar, 2 o 3 comentarios de los oyentes. Por ejemplo, dice Tabaré Vázquez intentó el mismo TLC con China. ¿Qué hay que entender? ¿Que tampoco estaba preparado? Pregunta. No hizo un ruido Alberto. Que lo vamos a firmar, que está. Dijo, estoy tratando de hacerlo acá. Hicimos que estaba por firmarse. Generamos una situación que el que cuestionaba era una patria. Que todos tienen, que el gobierno hizo bien en tratar, me parece bien, solo que hay que plantear las realidades. Yo nada más. Después, dice Juan, admitiendo que es largo para un mensaje, lo tiro igual. En política internacional latinoamericana, hacer una tertulia de un asunto como este y no nombrar ni una sola vez a Estados Unidos me parece imperdonable. Que no entendí, ¿por qué lo habríamos de nombrar? Tiene que ver Estados Unidos se olvidó de nosotros. No, porque y nosotros Brasil no lo y pudimos Estados hacer ver. Unidos, también ahí en la relación de Brasil y Estados Unidos hay varias cosas, ¿no? A ver, la relación Brasil-Estados Unidos, ¿en qué sentido? Y sí, porque también Brasil ha estado teniendo relaciones con Estados Unidos que quizás no sean las más convenientes para el Mercosur. No sé, pensé en eso cuando escuché el comentario. Y para terminar, una observación que hace otro oyente, Andrés, que la verdad me parece oportuna, teniendo en cuenta justamente cómo hace el planteo el canciller brasileño, ¿no? Cuando leí las declaraciones del canciller pensé lo mismo que él. Dice, el canciller
maneja un dato falso en su argumentación, ¿no? Cuando dice... Sí, es verdad. Si se negocia fuera del arancel externo común, se destruye el arancel. Sí, eso fue. Si negocian con tarifas diferentes más bajas, lo que entre más barato en Uruguay circulará en los otros debido a la libre circulación. No hay. Y eso no es así. Y eso no es así, señala el oyente. Si ingresa mercadería china con preferencias a Uruguay, no circula libremente después en el Mercosur. Si los bienes no tienen certificado de origen de un estado parte, no cuentan con las exoneraciones de circulación, justamente, ¿no? ¿Cómo vieron ese no sé, ese desliz del canciller? Sí, me pasa que todo... Cortó grueso, ¿no? Sí, cortó grueso y todo tiene... Es muy frágil todo lo que dice, pero son brasileros, ¿no? Itamaraty son... tienen la misma impunidad que tienen los imperios. Nosotros tenemos un arancel externo común en tecnología diferente que Brasil y Argentina. Nosotros tenemos el 2% y ellos tienen creo que el 30%. Y las computadoras no se van de Uruguay a Brasil. O sea que es parte de esta pulseada, sí. Pero sin lugar a duda que si hay un TLC con China, una cantidad de productos desde acá van a ir a Brasil. Eso no quepa la menor duda. Martín, ¿decías algo sobre esto o no? No, que yo me imagino que el desliz del canciller brasileño tiene que ver con que hizo una declaración política y le metió fritas, y al meterle fritas, obviamente él sabe eso, ¿no? Como toda declaración política tiene fritas. Enseguida completamos la tertulia escuchando inquietudes individuales de los integrantes de la mesa.